Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Me alegra mucho estar con ustedes aquí reunida, nuevamente teniendo la presentación de la escuela sabática. Espero que estén muy participativos. Así que bueno, vamos a empezar. Como saben, estamos iniciando un nuevo trimestre y esta es la primera lección, que se titula El ministerio de Pablo en Corinto. Voy a pedirle, por favor, a alguien del público que me lea, por favor, Hechos 18, 9 al 10, el que lo tenga. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta Amén, ciudad. muchas gracias. Bueno, en este trimestre vamos a estudiar las dos cartas que Pablo escribe a la iglesia de los Corintios. A ver, desde la época de la iglesia de los Corintios hasta hoy han pasado aproximadamente casi 2000 años. Sin embargo, el mensaje que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto sigue vigente aún hoy y es aplicable para nuestra iglesia, porque nos ayuda a poder enfrentar ciertos retos que la iglesia actualmente experimenta. Así que sin más preámbulo, empecemos con el día domingo, que se titula Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Alguien que por favor me lea Primera de Corintios 1:1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Muchas Sóstenes. gracias. Bueno, lo que acabamos de leer, les pregunto, ¿quién le hace el llamado a Pablo? Jesucristo le hace el llamado. Muy bien. Entonces no es que Pablo un día se levanta y se autoproclama apóstol, ni tampoco fue elegido por votación de la comunidad. Fue Dios directamente el que le hace ese llamado a Pablo y él lo acepta. Entonces, muchas veces nosotros en medio de nuestra búsqueda espiritual puede que escuchemos muchas opiniones en el exterior, tanto de amigos, de familiares o incluso nuestras propias dudas pueden hacer que nosotros tomemos decisiones equivocadas. Sin embargo, el llamado que debemos escuchar es la voz de Dios. Y para saber cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, se requiere que tengamos una comunicación diaria con Él, que lo busquemos en oración a través de su palabra, ¿cierto? Al tener claro su propósito, Pablo encamina todos sus pensamientos y sus acciones para que sean un reflejo de Cristo. Sin importar las circunstancias que él atravesó, dio cumplimiento a este llamado. Muy buenos días, bienvenido, hermano. Ok, ¿alguna vez ustedes se han cuestionado quién soy, para dónde voy, cuál es mi propósito? Estas son preguntas que probablemente como seres humanos nos hayamos hecho alguna que otra vez en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos claro nuestro propósito, vamos a ser similares a una persona que emprende un viaje, pero no sabe para dónde va. Y como no sabe para dónde va, entonces no sabe qué es lo que debe traer para el viaje, cómo prepararse. Y por estas mismas razones es probable que se pierda en el camino. Hoy quiero decirles, mis queridos hermanos, que Dios ha extendido un llamado a nosotros también, pero la decisión de aceptarlo o no es individual. Dios no nos obliga. Ahora, les pregunto, ¿ustedes creen que Pablo ejercía su ministerio solamente los sábados en la sinagoga o tal vez con las personas que sí compartían lo que él creía? ¿Se limitaba solamente a esto? No. A ver, ¿por qué no? ¿Cómo era el ministerio Si de algo Pablo? podemos entender en esta del trabajo de Pablo es de que él hacía más o menos la forma en que Jesús actuaba para predicarle a la gente. Cuando él sabía que había necesidad, él se ponía en la forma o también trabajaba y sobre su trabajo lo escogía especialmente para hablar con los que estaba trabajando él, para enseñarles el ministerio de Jesús. Y ese es como me gusta de Pablo. Una cosa que yo no entendía, y en esta lección puedo entenderlo, el por qué se gloriaba tanto Pablo de haber sido llamado directo. Y entendí que por la razón de que él era una persona llamada a predicar.
llamada especialmente a como tenía el poder como Jesús de decir yo vengo a predicar, yo no vengo a enseñar, sino vengo a predicarles el amor de Jesús. Y los apóstoles no. Los apóstoles vinieron a ser enseñados para poder predicar. Y eso es lo que me gusta de Pablo, que él iba a sus trabajos. Lo que no puedo entender, si Saulo ya actuaba como, o sea, que podía él hacer las carpas, que fue el trabajo que él empeñó, si lo sabía o lo aprendió cuando llegó al lugar ese. Eso es lo que me tiene un poquito, porque dice que probablemente ya sabía o ya lo hacía antes, pero no hay nada seguro de cuándo empezó él a hacer ese A ejercer esa labor. ¿Pastor? No, de hecho, nos damos cuenta que Pablo era una persona oportunista y en el sentido correcto de la palabra, ¿ves? Porque Pablo le sacaba cada oportunidad, como decimos nosotros en nuestro cubano, le sacaba filo a cada oportunidad. Él fue al Areópago y vio la oportunidad de que él podía allí exponer y hablar, y él lo aprovechó. Claro, él aprendió de esa experiencia que hay veces que no vale la razón, no vale la ciencia, no vale. Es decir, tú cuando vas a predicar, y como hizo en Corintios, dice que él se propuso predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque ¿de qué le valió todo el tiempo que él en Atenas dedicó a discutir con las personas y al final dice que no logró el objetivo alcanzado, no impactó tantas vidas? Sin embargo, Corinto, que era una ciudad más paganizada, más, vamos a decirlo, más inmoral, más decadente moralmente, vamos a decirlo así, tuvo mayor éxito de cierta forma. Dice que se pasó 1 año y medio allí en Corinto. Que, yo sea de paso, si alguno de nosotros dice, no, yo me voy a ir ahora a una ciudad esa bien perdida, la mayoría de nosotros le diríamos, pero ¿para qué te vas a ir allá? ¿Qué vas a hacer allí? ¿Por qué vas a vivir allí 1 año y medio? Te vas a contaminar. Pero Pablo tenía una visión clara en su mente. Su misión era llevar el evangelio donde más oscuras eran las cosas, y él aprovechaba cada oportunidad. Fíjate que en la lección dice que él donde primero fue a la sinagoga de los judíos. Y allí le predicó a todos. Porque normalmente la gente llega a las iglesias y le predican a los hermanitos que menos tienen conocimiento para ganarlos, para ganar su atención. No, Pablo fue directamente a la cabeza, al que atendía la sinagoga. Y cuando logró que esa persona entendiera el evangelio, ya era mucho más sencillo. Entonces Pablo no era una persona que perdía las oportunidades, él veía una oportunidad en cada momento. Así es. Entonces podemos ver que la labor que hacía Pablo era realmente incansable. Él aprovechaba cada momento que tenía para poder compartir del evangelio. Tal vez nosotros muchas veces, buenos días, bienvenidos. Bueno, tal vez nosotros muchas veces decimos, no, bueno, lo que pasa es que la labor del ministerio o del evangelio es exclusiva para los pastores o para los misioneros o para las personas que se colocan aquí al frente a llevar el programa los sábados. Pero no, yo no soy un misionero, yo no soy un predicador, yo tal vez trabajo como maestra o como doctora o en la construcción. No, el evangelio no es para mí. Pues quiero decirles que el evangelio y comunicar la palabra de Dios es para todos. Debemos aprovechar cada oportunidad que tengamos para comunicar de Cristo, ya sea en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, incluso en la línea de supermercado. Siempre va a haber una oportunidad para poder compartir de Dios. Ahora, pasamos al día lunes que nos habla de Atenas a Corinto. Vamos a contextualizar un poco el camino de misionero de Pablo. Bueno, les cuento que antes de llegar a Atenas, Pablo estuvo en la ciudad de Tesalónica. En esta ciudad, Pablo se encontró con un tipo de judío bastante problemático. Se opusieron completamente al evangelio y las enseñanzas de Pablo. Incluso alebrestaron a toda la ciudad para que le hicieran oposición a Pablo. Es así como él pasa de Tesalónica y se va a la ciudad de Berea.
En Berea se encontró con unos judíos que eran mucho más humildes, mucho más nobles, y ellos sí escucharon a Pablo, y muchos creyeron y se convirtieron. Sin embargo, ¿qué creen que pasó? Pues que los judíos de Tesalónica escucharon que Pablo ahorita estaba en Berea y se fueron hasta Berea, y allá nuevamente alborotaron a toda la multitud en contra de él. Es así como los hermanos en Berea envían a Pablo a Atenas. Ok, ya con esto en mente, vamos a ver qué pasó cuando Pablo llegó a Atenas. Alguien que por favor me lea Hechos 17, del 16 al 17. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Amén, muchas gracias. Entonces vemos que hasta este punto el camino de Pablo pues no había sido miel sobre hojuelas. Había enfrentado bastante oposición al mensaje que él traía. Sin embargo, cuando él llega a Atenas y ve toda esta idolatría, ¿cuál fue su actitud? ¿Se quedó callado? Dijo, bueno, si cierro mis ojos no veo la idolatría, o se aisló. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? Dice que su espíritu enardecía. Sí. Es decir, él no dio un segundo. Cuando él vio la idolatría de la ciudad, él se llenó de a ver, ¿cómo diríamos hoy en día? Como que ese celo, esa aprehensión por hablar, él no pudo aguantarse y él fue a la sinagoga y empezó a discutir con los judíos y piadosos, es decir, aún ellos, él estaba requiriendo qué es lo que pasaba, que ellos no estaban hablando, porque los judíos sí no estaban en la idolatría, pero o posiblemente estuvieran en las dos cosas, pero él iba y le empezó a discutir y también se fue a las plazas, decía, y en las plazas entonces le hablaba a todo el que pasara. Él no tuvo vergüenza como que decir, bueno, son diferentes a mí, piensan diferente, tienen un contexto cultural. Él no dijo eso, él dijo, esta es mi predicación, Dios me llamó a esto y esto es lo que voy a hacer. Así es. Entonces vemos que la actitud de Pablo era muy determinada. A él no le importaba que su mensaje tal vez no fuera muy bien recibido o que llegara a incomodar a las personas. No, él sabía muy bien qué era lo que él creía, cuál era la verdad y lo compartía. Iba a las plazas, a las sinagogas, al Areópago y ahí él siempre testificaba de lo que conocía. Entonces, nosotros también deberíamos adoptar la actitud de Pablo, ¿cierto? Porque muchas veces decimos, no, voy a esperar a que las circunstancias sean perfectas para llevar el mensaje del evangelio. Tal vez decimos, uy, no, hoy labor misionera no porque hace mucho calor o está lloviendo, o cuando tengamos tal vez una iglesia más grande y más bonita, ahí sí predicamos la palabra, o cuando la gente esté siempre contenta, cuando ya no hayan problemas, o no, tal vez tengo que hacer el aseo de la casa. Siempre aplazamos el llevar el evangelio. ¿Y qué sucede? Que lamentablemente las oportunidades que dejamos pasar puede que sea la posibilidad que tenía una persona de conocer a Cristo ese día y se la estamos arrebatando. Entonces, no nos frenemos, aprovechemos todas las oportunidades que tengamos y compartamos el mensaje de Cristo. Ok, entonces ya hemos visto que Pablo entendió su identidad, entendió quién era, por quién había sido llamado y cuál era su propósito y cambió completamente el curso de su vida, como él compartía el evangelio en cada momento. Ya vamos conociendo un poquito más de su camino. Ahora hablemos de la ciudad de Corinto. Ok, ¿ustedes saben dónde se encuentra Corinto actualmente? Bueno, les cuento, ¿sí? En Grecia, muy bien. Se ha ganado la oportunidad de participar en esta escuela sabática. Ok, la ciudad de Corinto se encontraba en Grecia y estaba también la ciudad de Atenas, que también está en Grecia. Les cuento que actualmente estas dos ciudades se encuentran a 1 hora y media en carro de distancia, quiere decir que están relativamente cerca. Pues les cuento un dato de la época. En ese momento de la historia había una pequeña rivalidad
entre la ciudad de Atenas y la ciudad de Corinto. Las dos competían para ver cuál era la mejor ciudad. Y pues les cuento que la que iba ganando era la ciudad de Corinto. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy próspera. Era una ciudad que contaba con 2 puertos importantes, lo cual le permitía la comercialización. Entonces, habían demasiado ingreso de dinero. También había pluralismo religioso. Pluralismo religioso se veía reflejado en que había muchos templos para diferentes dioses, como la diosa Atenea, Afrodita, Apolo. Eran incluso tan generosos con con aceptar otros dioses que aceptaban también dioses egipcios como Isis. Pero también era una ciudad conocida por su libertinaje sexual. Era tanto el libertinaje y la inmoralidad que incluso en el idioma griego había un verbo que se llamaba corintianizar, que significaba libertinaje sexual. Así de mal estaba la ciudad que le crearon su propio verbo. Pues bueno, con todo este panorama en mente, ¿ustedes creen que llevar la labor misionera para Pablo en una ciudad de estas características era algo fácil? No, ¿verdad? Habían muchos retos, porque la idolatría y la inmoralidad eran el día a día de la ciudad de Corinto. Entonces Pablo no tenía una tarea sencilla y mucho menos era fácil levantar una iglesia. Era todo un reto para estos nuevos creyentes y personas que conocían el mensaje mantenerse fieles con todo este ambiente que los rodeaba. Ahora, quiero preguntarles, bienvenido mi querido hermano Dulio, quiero preguntarles, ¿ustedes creen que de pronto habrán algunas similitudes entre Corinto y entre el mundo en el que vivimos actualmente? A ver, ¿cuáles serían esas similitudes? En Corinto dice, la palabra de Dios describe que había muchos problemas de inmoralidad sexual, había mucha idolatría, había también, era un lugar que lo que mandaba de cierta forma, podemos decir, era el dinero, porque era un lugar comercial, era un lugar, de hecho, todos los lugares que tienen prosperidad de cierta forma atraen un montón de situaciones inmorales. Entonces nuestra sociedad hoy moderna, aunque muchos digan que hay pobreza y lo que sea, es una sociedad que va en mejora, o vamos prosperando económicamente, vamos prosperando socialmente, pero eso también trae consigo muchas decadencias en otras áreas. Así es. Sí, mi querido hermano. ¿Puede repetir la pregunta? Si hay algunas similitudes, o cuáles serían las similitudes entre Corinto y la sociedad en la que vivimos hoy día. La principal que yo veo es de los problemas en la iglesia. Que en aquel tiempo había mucha diferencia entre todos, como dijo el pastor, que yo soy mejor que tú eres aquel, o no me saludaste, ¿por qué no hiciste? Vaya y habla con aquel y conmigo no. Y en el momento ahorita estamos viendo lo mismo, que en la iglesia los problemas son de, entras a una iglesia y porque te vieron mal o no te saludaron, ya estás enojado. Lo cual eso es lo que permanecía mucho en el tiempo de aquel tiempo, al igual de hoy, que dentro de la iglesia no tenemos una unidad con Dios, sino que hay personalidad entre nosotros mismos. Y nos fijamos en todo. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo los ojos en Dios, sino en la misma congregación. Y en ese aspecto que estaba mencionando el hermano en este momento, muchas veces nosotros decimos, no, porque tenemos que volver a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva también tenía problemas. En todas las cartas de Pablo nos damos cuenta que las iglesias tenían problemas de todo tipo y no eran mejores que las nuestras. Simplemente la iglesia primitiva era una iglesia que conocía el evangelio y vivía el evangelio de una forma más, a veces somos más descuidados. Ellos estaban tratando de arreglarse los problemas que tenían y buscar a Cristo. Entonces hoy en día lo que nos complacemos es en descuidar nuestra relación con Cristo. Entonces tenemos que, en ese sentido, no podemos estar siempre comparando con las iglesias antiguas porque inevitablemente no son las mismas circunstancias, no somos los mismos tipos de personas, pero sí todos tenemos una necesidad de Jesús igual. Entonces, todas nuestras iglesias, a pesar de que puedan tener problemas,
son iglesias que pueden ser tocadas y transformadas por el poder de Cristo. Amén, así es. Entonces vemos que en Corinto habían problemas tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, y que también es muy similar a la sociedad en la que vivimos actualmente. Por ejemplo, Estados Unidos es una potencia mundial. Vemos que en el mundo hay muchas ciudades ricas, comercio próspero, pero también ciudades confundidas espiritualmente, con libertinaje, inmoralidad y con una profunda necesidad de Dios. Desde una perspectiva humana, pues era casi imposible predicar en un lugar así, y mucho menos establecer una iglesia. Sin embargo, Dios es el que transforma los corazones. Y a veces nosotros nos quedamos en el exterior. No, esa ciudad es terrible, es demasiado pecaminosa, o esa persona es demasiado mala. Y tal vez nos frenamos y ni siquiera intentamos llevar el mensaje, tal vez por miedo a ser rechazados. Pero no olvidemos que hay una necesidad de Dios en el mundo y que el mundo solamente ofrece placeres pasajeros y solamente en Dios encontramos el gozo eterno. Ok, ahora vamos al día miércoles que nos dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bueno, la labor misionera de Pablo en la ciudad de Corinto, pues siguió el mismo patrón con el que él ya había venido. Se enfrentó con oposición e incluso muchas personas intentaron difamar a Pablo, rechazando su mensaje. A veces nosotros leemos la Biblia y ¿no les ha pasado que de pronto ven los personajes bíblicos como personas así, como muy alejadas de nosotros o incluso superiores, que son mejores cristianos que muchos de nosotros? Bueno, pues quiero decirles que Pablo era un ser humano así como tú y como yo. Era una persona que al ver todas estas situaciones que él tenía que enfrentar, pues se llegó a entristecer e incluso a temer por su seguridad. Sin embargo, en los puntos más bajos de nuestro camino, Dios siempre llega con la palabra correcta. Entonces vamos a recordar lo que decía nuestro versículo de memoria. Alguien que por favor vuelva a leer Hechos 18, 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Qué bonito, ¿cierto? Este mensaje que llegó a Pablo, un mensaje directo de Dios, donde le hizo saber que él no estaba solo. Eran las palabras justas que él necesitaba para poder reconfortar su corazón, para saber que Dios estaba con él y que aún había muchas personas y corazones dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, esto le hizo entender a Pablo que su misión en esta ciudad aún no había terminado. También nosotros nos podemos desanimar en el camino porque intentamos y pues no vemos resultados. Entonces nos podemos decepcionar, ¿cierto? Tal vez invitamos a nuestros amigos a la iglesia y no vienen, o queremos compartir el mensaje de Dios con nuestra familia, pero somos rechazados, o hacemos semanas de oración y vemos solamente sillas vacías, no vienen las personas que invitamos. Entonces esto puede que humanamente nos haga decepcionarnos, colocarnos tristes. Sin embargo, esa no debe ser la actitud. Cuando nos sintamos débiles, leamos la palabra de Dios y allí vamos a encontrar todas las palabras que necesitamos para reconfortar nuestro corazón y seguir adelante. Así que sigamos orando por ese compañero de trabajo, por ese vecino, familiar, que tal vez se resiste a escuchar la palabra de Dios. Nuestro trabajo es sembrar la semilla, ya Dios se encarga del resto. Ok, vamos a continuar con el día jueves, ¿no? Dice, las cartas de Pablo a los Corintios. Muy bien, entonces vemos que se establece una iglesia en Corinto y como lo decía el pastor, pasó como 1 año y medio en el que Pablo estuvo compartiendo en este lugar las enseñanzas, dejándolos bien, ya con las bases. Entonces, Pablo se va para otra ciudad y estando en Éfeso es cuando él escribe la primera carta a los Corintios. Y la carta la decide escribir porque él recibe un reporte de la iglesia de Corinto. ¿Ustedes creen que ese reporte era todo bien? No, Pablo, todo está excelente en Corinto, no todo está maravilloso. ¿O cómo era este reporte? ¿Era bueno o malo?
¿Por qué era malo el reporte? La iglesia en Corintios tenía muchos problemas y ese es cuando, cuando nosotros queremos ir a un lugar, ah, viendo la forma como estaba haciendo Pablo cuando recibió la carta, ¿qué fue lo que hizo? No se detuvo porque él quería saber por qué estaban los problemas, si él había dejado un lugar perfecto. Entonces las cosas que vemos que cuando la iglesia, yo creo que aquí cuando la iglesia vamos a un problema, yo creo que el pastor es el que tiene que venir a decir, vamos a platicar, vamos a ver por qué están las cosas, y eso es lo que le preocupaba mucho a Pablo, porque Pablo dijo, pues si son hermanos, están unidos, ¿por qué hay esa división entre todos? Entonces yo creo que cuando nosotros vemos un problema de eso, debemos de preocuparnos por el problema de las personas, que ver cómo podemos ayudar para que eso se componga y podamos seguir en lo que venimos a hacer, a seguir unidos con Dios. Amén, qué bonito, ¿cierto? Y bueno, efectivamente, el reporte, como lo decía mi hermano, no era positivo, era un reporte bastante alarmante, porque la iglesia de Corinto era inmadura espiritualmente, era bastante problemática y también ¿quieres decir algo, José? Ah, ¿no? Ok, había enfrentado bastantes problemas. Como lo decía mi hermano, habían facciones, es decir, pleitos, divisiones dentro de la misma iglesia. Empezaba incluso a permearse la inmoralidad, la perversión sexual dentro de la misma iglesia. La iglesia de Corinto tenía muchas preguntas, como por ejemplo en temas de matrimonio, de celibato, del divorcio, del ritualismo, los dones del espíritu. Sin embargo, Pablo tomó una actitud diferente ante estos retos de la iglesia de Corinto. Estamos estudiando esa parte, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que están reflejadas ahí. Y en esta semana, pues, básicamente lo que la lección quiere resaltar es que siempre han habido situaciones desde el origen de la fundación de la iglesia que nosotros, digamos, entendemos que Dios indicó a estos personajes, a estos héroes, por decirlo así, que fueron o son el ejemplo que Dios permitió que nosotros tuviéramos para entender el origen de por qué Dios ha hecho lo que ha hecho por nosotros. Pero tenemos que verlo de una forma cultural y a veces hay que verle cosas jocosas a este tipo de situaciones porque son cosas que son, digamos, comunes que pasan en nuestros días. Y a mí el pensamiento que me vino a la mente fue, ¿ustedes han oído esa frase o ese dicho que dice que cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta? ¿Verdad que eso es algo cultural? Es algo que lo tomamos, digamos, a broma. Pero ¿quién era el gato en la historia que estamos estudiando? Pues Pablo fue el gato. Pero tú lo vas a un entorno de trabajo y tú ves que el jefe no está y qué es lo que hacen los empleados. ¿Y qué tú vas a hacer cuando los empleados vienen y se relajan y hacen todas las cosas que ustedes saben cuando eres empleado, qué es lo que hacen los empleados? ¿Qué ejemplo es el que tú tienes que dar ahí? Porque tú no estás predicando como Pablo lo hizo en ese sentido, ¿verdad? Pero ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es el ejemplo? Que entonces eso, lamentablemente, si tú no lo te has dado de cuenta, te pone a ti en problemas. ¿Por qué te ponen problemas? Porque esos son los que te van a acusar a ti como hicieron con Daniel. Porque tú haces las cosas como Dios dice y aconseja a través de Santiago, ¿no? Que cuando tú eres siervo de alguien, pues que tú lo hicieras como si tú lo estuvieras haciendo y tomando las acciones hacia Dios. ¿Verdad que sí? Pues en ese sentido tú tienes la palabra, ese conocimiento. Pero Pablo había fundado una iglesia que fue lo que él hizo. Entonces los demás que quedaron eran los que tenían que mantener ese orden. ¿Y en qué posición tú te encuentras cuando tú estás en ese entorno? O sea, como miembro de iglesia, ¿qué es lo que tú estás viendo? O tú estás juzgando. Entonces, por eso es que tú ves este tipo de situaciones que nosotros decimos que lo único que va a llegar al cielo es el carácter, ¿verdad?
Pero si ustedes hubiesen estado todos con nosotros el sábado pasado, ¿qué fue lo que yo aprendí? Y los que estaban conmigo, ustedes se dieran de cuenta hoy de muchas cosas, de por qué es que nosotros pensamos y tenemos este pensamiento de lo que está pasando actualmente en la iglesia. O sea, tú tienes que tomar acción. Una de las acciones que tú tomas, cuando tú entiendes y cuando tú te educas a nivel de la palabra, a nivel de tratar de comprender por qué Dios hizo lo que hizo, entonces te vas a dar cuenta que tú eres parte, no del problema, sino de la solución, identificando el problema. Sí, me gustó mucho esa conclusión. Debemos ser parte de la solución y no del problema. ¿Cuál hubiera sido la salida más sencilla para Pablo cuando recibió el reporte? Decir, bueno, no, la verdad, las cosas se salieron de las manos, es un caos esa iglesia de Corinto, me hacen el favor, cierran todo, entregan las llaves, se cerró la iglesia de Corinto, ya no va más, no sobrevivieron la prueba. Pero no, la actitud de Pablo y sus cartas no querían acabar con la iglesia, al contrario, querían educarla, corregirla con amor para así poder restaurarla. Hoy día la iglesia también enfrenta muchos retos. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia de la Bel estamos empezando hasta ahora, somos una iglesia bebé que también está iniciando en este camino. También nos vamos a encontrar con muchos retos en este proceso. Debemos recordar que la iglesia no es perfecta. Sin embargo, ¿dónde debe estar nuestra mirada? En Cristo, ¿cierto? Y a pesar de los problemas y los desacuerdos que se presenten, eso no debe ser excusa para decir me aparto de la iglesia, me aparto de Cristo. No, sino al contrario, debe ser un llamado de atención para nosotros cuando se presenten estos desafíos para decir debemos acercarnos más a Dios y debemos unirnos como un solo cuerpo en Cristo Jesús que debe ser la iglesia. Ok, entonces hemos estudiado bastantes cosas muy importantes en esta lección. Hemos visto cómo es importante conocer nuestro propósito de vida para poder ejecutarlo. También que sin importar las circunstancias debemos predicar, que no hay lugares difíciles porque Dios es el que se encarga de llevar la labor. Entonces, de todo lo que hemos estudiado, yo quiero preguntarles qué se pueden llevar para sus vidas después de estudiar esta lección. ¿Qué se llevarían? Yo, una de las lecciones principales que saqué esta semana es que no existen iglesias perfectas, pero tampoco existen iglesias que no puedan ser transformadas. Entonces, las peores iglesias tienen aún solución, aún cuando uno vea que todo va mal, podemos restablecernos, restaurarnos si vamos a Cristo. Pablo, como líder de la iglesia, fue un ejemplo que no se cansó, porque Pablo podía haber dicho, no es que ya yo estoy ya encarcelado, estoy lejos, no tengo necesidad de estar cogiendo lucha con esto. Sin embargo, Pablo se tomó en serio el ser un intermediario de cierta forma para exhortar a la transformación. Que eso contrasta bastante con la actitud de muchos de nosotros hoy en día, que cuando vemos un problema entre alguien en la iglesia, entre dos personas en la iglesia, nos apartamos. No queremos ser parte del conflicto, no queremos tampoco vernos involucrados. Pablo no le importaba eso. Pablo sentía que él tenía necesidad de traer a Cristo en medio de la iglesia y para eso él tenía que involucrarse. También está el caso de que Pablo recibió el informe de lo que estaba pasando a través de una hermana llamada Chloé o familia de la hermana Chloé. Muchas veces vemos a estas personas como chismosos, ¿no? Pero hay personas que realmente están buscando una solución para el problema y si no se tratan las cosas, si no se hablan, ¿cómo se le va a encontrar una solución o cómo se va a encontrar la ayuda? Entonces, muchas veces denigramos a la persona que está tratando de buscar ayuda realmente, sinceramente, y le damos a la que está promoviendo más problemas. Tenemos que aprender a ser cuidadosos en esta área. Y también el hecho de que Pablo, él creyera que Dios podía sanar una iglesia que estaba muy herida. Yo creo que cada una de nuestras vidas puede ser sanada a pesar de lo que haya pasado. De las cosas más feas que hayan ocurrido, podemos ser sanados si vamos a Cristo.
Y cuando Dios envía a un siervo como Pablo, a alguien a interceder o a llamarnos al arrepentimiento, deberíamos escuchar. Yo en esta parte de la lección, yo creo que me llevaría la forma de cómo Pablo usaba para predicar. Cierta forma me gusta como él, aunque tenía que trabajar, lo hacía para acercarse a la gente. Y trabajando junto con ellos conocía cómo eran y él podía fácilmente hablarle a la gente. Solo yo creo que me quedo con esa parte, con ser una persona que donde quiera que tú estés, puedas hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Mi hermanita Leonor, la pregunta es, del estudio de la lección de esta semana, ¿qué te llevas para tu vida? Para mí es una lección tremenda, como toda la que hay en la Biblia. El ejemplo de Pablo es una cosa importante, pero ¿por qué el ejemplo? Porque Jesús llenó a Pablo para ese ministerio y él se dejó llenar. Pudo trabajar para en su obra igual que Jesús lo hizo en el ministerio. ¿Ve cómo se parecen al maestro los discípulos? Trabajó de par como su maestro. Se dio en la obra. Nos hemos dado nosotros a trabajar igual que Jesús una obra hoy, porque es la misma obra, pero tienes que empezar como siervo, como Josué, como Jesús, para llegar a ser, que nosotros no trabajamos para llegar a ser, lo único que queremos es ser siervo de Jesucristo. Y al ser siervo, ministras a otras personas y te sientes feliz como Pablo, aunque lloró, aunque sufrió, aunque tuvo desánimos también, porque fueron muchos los ataques, pero estaba fortalecido por Jesús. Recuerden todo, que Jesús dijo que por el fuego nos iba a llevar. Y pues por las aguas también. Esta pasada, las otras lecciones, las controversias, viene casi ligada a todo eso. Cuando usted tiene problemas, tiene controversia, cuando usted tiene lucha, cuando tiene sinsabores, cuando tiene disgusto aún en la misma iglesia, sigue adelante. Hay que seguir, porque Jesús está tomado de la mano de ti. Y hay que darle gracias a Dios. Estas lecciones son una bendición para mí y para su iglesia en este tiempo. Hay un texto, mi hermana, de la semana pasada que todavía lo estoy estudiando. A mí, yo nunca lo había estudiado, nunca había encontrado lo que yo encontré en ese texto. Y es un tesoro. Habla de Romanos 5, que habla de la producción, que las controversias, los problemas, los enredos de nuestra vida, las tentaciones, produce, fíjense, esperanza. ¿Cómo es eso? Que los problemas producen esperanza. Eso yo nunca lo había oído, ni a la gente decir, y en la Biblia lo está diciendo. Que los problemas tuyos te van a producir esperanza. Ahora, tienes como los discípulos, a lo loco fue, pero llamaron al maestro que estaba dormido en la popa del barco. Tienes que llamar a él, tienes que buscarlo a él, para que dentro de los problemas la esperanza venga, porque él es la esperanza y el que produce esperanza también. Ese texto está contundente, yo todavía lo estoy dando vueltas y vueltas para acá, y digo, ay, pero yo nunca había visto este tesoro en la Biblia. Es un tesoro en Romanos. Para ti, para mí, en Romanos 5. Después, bueno, ustedes lo tienen en la lección. Está lindo. Qué bonito que también Dios inspira en nosotros esas cosas tan bellas y ese celo, esas ganas de seguir estudiando más de Él. Que también seamos como Pablo, como lo decía la hermana, que seamos incansables en nuestra búsqueda de
nuevas almas y personas que quieran conocerlo. ¿Alguien más quiere compartir qué se quiere llevar de esta semana? Bueno, como estamos iniciando, no los voy a presionar y no los voy a seleccionar. Entonces, yo no sé si a veces yo sueno como que voy por la tangente o algo así, ¿verdad? Pero siempre que estudio la lección o leo la Biblia, yo trato de no enfocarme en el tiempo de antes. Mi foco es en el tiempo en que yo estoy, en el presente. ¿Qué tan diferente soy yo a lo que está ahí como un ejemplo, como una guía, como un soporte, como donde ese pensamiento que la hermana expresó acerca del versículo de la lección anterior, yo tuve un confrontamiento parecido al de ella. Pero al mismo tiempo las experiencias de situaciones de vida, de donde tú has podido no depender de lo que el sistema del mundo te ofrece, sino de depender de esa relación que tú tienes a nivel personal, porque como Pablo, les tengo que decir, y esta es mi opinión personal, como Pablo no va a haber ninguno otro, porque Dios nos hace a nosotros único como a cada uno de sus hijos. Y si ustedes no se dan de cuenta, la misma palabra lo enseña y lo dice, no lo digo yo. Dice que Jesús es el único hijo. ¿Entiendes? Pero Pablo cumplió porque él se dedicó y dio su vida por eso. Porque antes de eso no era su pensamiento. Antes de esa confrontación, antes de ese detente ahí, ¿por qué tú me estás persiguiendo? Pablo era otra cosa. Y nosotros pasamos por ese tipo de experiencia, pero ¿quién es el que tiene la decisión? Cada uno de nosotros tenemos esa decisión. Y hacia dónde vamos a querer nosotros llevar esa decisión va a depender de tu libre albedrío que Dios como único ser te da a ti. Y eso es uno de los focos que debemos de entender. En el momento en que tomemos la decisión de desviarnos, de ir en contra de todo eso que Dios produce a través de la relación que tenemos y que desarrollamos con Él, pues no pienses que vas a encontrar el camino fácil. Va a ser totalmente más complicado cada vez. Porque el tiempo, que es algo que no podemos administrar, digamos, de la forma con que nosotros nos sentimos que lo podemos controlar, es lo único que está en contra de nosotros si nosotros no comprendemos el tiempo de Dios. Porque cuando Dios cumpla su promesa de regresar, se acabó el tiempo. Así es, qué importante el aprovechar el tiempo que tenemos hoy. Bueno, mis hermanos, yo quiero decirles que así como Pablo recibió y aceptó el llamado, Dios también extiende un llamado muy especial para cada uno de nosotros, pero depende de cada uno si acepta o no ese llamado, si vive o no vive una vida de servicio para Jesús. Dios utiliza a seres imperfectos como tú y como yo para hacer una obra maravillosa que permita que muchas personas puedan conocer de Él e incluso impactar positivamente vidas, comunidades, familias. No hay lugar o circunstancias extremas que impidan que Dios restaure aquello que parecía perdido. También como iglesia nosotros enfrentamos retos y nuestra mirada debe estar puesta en Cristo, como lo habíamos dicho, ya que solamente en Él podemos superar las adversidades y mantenernos unidos.
Bueno, mis queridos hermanos, les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por su participación activa. Espero que sea así cada sábado en el estudio de Escuela Sabática, que estén muy estudiosos para que podamos aprender más de estas verdades tan maravillosas que Dios nos ha dejado. Así que para terminar, les pido que por favor inclinen su rostro. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día sábado santo tuyo que nos das. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra como una muestra de tu amor, Señor, para aprender más de ti. Señor, ayúdanos a albergar en nuestro corazón ese deseo de buscarte diariamente. Ayúdanos también a seguir ejemplo de Pablo, Señor, para tener una obra incansable y compartirle a muchas personas sobre tu pronta venida. Señor, ayúdanos a mantenernos unidos como iglesia y a crecer junto a ti, Señor, siempre teniendo la mirada puesta en ti y en el ejemplo que tú nos has dejado. Padre, ahora que continuamos con el estudio de tu palabra en este día santo tuyo, te pido, Señor, que dirijas a cada una de las personas que van a participar y permite que sigamos aprendiendo de tu palabra. Quédate con nosotros hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, sigan disfrutando de este programa maravilloso. Que tengan un sábado muy feliz. Bendiciones.